del presidente Alberto Fernández en la presentación de En las mujeres movemos el mundo. Lo han demostrado muchas veces a lo largo de la historia. Como también a lo largo de la historia, otros se ocuparon de invisibilizarlo, que no se viera. En verdad, charlaba ayer con mi maestra en igualdad, que se llama Vilma Ibarra, que está con el memorándum del fondo y no pude estar. De lo grave que es vivir en una sociedad que no iguala, y de lo grave que es vivir en una sociedad que culturalmente piensa que el hombre tiene cierta posición de dominio sobre la mujer. Ayer leía a una opositora, presidenta de un partido opositor, que la criticaba a Eli porque Eli había llamado la atención por un hecho atroz que habíamos visto, que es ese abuso y violación de una chica por parte de 6 hombres. Y en verdad, lo que Eli hacía en ese tuit era llamarnos la atención a todos nosotros, porque en algún lugar anida la idea de que los hombres pueden tener como objeto de divertimento a una mujer. Eso es horroroso. Eso es horroroso, por donde se lo mire. Y de verdad, eso pasa. Lo primero que hace falta entender para poder cambiar las cosas es entender lo que pasa. No se puede cambiar la realidad si uno no asume la realidad. Y lo primero que hay que decir es, ¿qué nos pasa? La verdad es que este mensaje que voy a proponerles en este acto, donde empieza un momento para recordar que las mujeres mueven el mundo, es una serie que empieza acá, sigue en Tecnópolis, y que yo celebro y que seguramente culminará con el Día de la Mujer. La verdad, voy a hablarle más a los hombres que a las mujeres. Esa es la verdad. Porque en el siglo XXI debería darnos vergüenza que la desigualdad exista. A nosotros los hombres les digo, porque si tan machos somos, hicimos este mundo. Muchachos, esto está mal, esto hay que cambiarlo. Y esta desigualdad no se tolera. No nos hace mejores, nos hace horribles. Recién le aplaudían a Ceci, cuando decía que habíamos entregado 128.000 planes para ayudar a mujeres, que con esos planes tratamos de protegerla de la violencia de género. Vergüenza nos tiene que dar que haya 128.000 mujeres que tengan que recurrir al Estado para preservarse de hombres que las castigan. Vergüenza tiene que darlos. Es absolutamente cierto que vivimos en una sociedad donde esa desigualdad existe, y además esa desigualdad a veces también se profundiza con reacciones que uno ve, homofóbicas, que atacan la diversidad. ¡Asco me da vivir en una sociedad que no acepta la diversidad! Y debería darnos vergüenza a los hombres vivir en una sociedad que no acepta la diversidad. De verdad que yo siento que estos son momentos para que reflexionemos como en conjunto, como sociedad. Y que en este tiempo la mayor reflexión la tenemos que hacer nosotros, los varones. Somos nosotros los que tenemos que hacer la primera reflexión. ¿Por qué esto existe? Porque hay una cultura dominante que piensa que hay un sexo dominante por sobre otros. Y eso es mentira. Punto. No lo discutamos más. Nadie tiene una posición de privilegio en esta sociedad en función de su género o de su sexo o de su identidad sexual. Nadie. Ni un hombre ni nadie. Nadie.
Todos somos iguales, todas somos iguales, todes somos iguales. Y tenemos que entenderlo. Y perdón que uno tenga que decir esto que parece obvio, pero miren, un sociólogo americano que leí mucho tiempo y que me gustó mucho siempre su obra, que se llamó Berger, en uno de sus libros, no me pregunten cuál, porque ya ni me acuerdo cuál fue, decía que la mayor muestra de decrepitud de una sociedad es cuando esa sociedad discute lo obvio. Y esto que estamos discutiendo es una obviedad que no podría ocurrir más. Y habla de la decrepitud de la sociedad argentina, que todavía tiene que discutir cuáles son los derechos de la mujer, cuáles son los derechos de cualquier persona con su identidad sexual y cuáles son los derechos que los hombres deben respetar respecto de los otros. Es eso lo que nos pasa. Yo tengo, como decía antes, Vilma durante muchos años me picó la cabeza, tac, 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 todos los días, con el tema de la igualdad. Lo hizo todos los días, Después vino Dora, después vino Eli, no, digo, fue un conjunto, pero reconozco que Vilma mucho tiempo me picó la cabeza con eso y la verdad que me hizo entender. Porque yo también vivo en esta sociedad donde a los hombres nos cultivan con estas lógicas. Y con lo cual uno tiene que hacer cierto proceso de revisión, ¿cómo se llama? De deconstrucción de lo que uno es para poder entender que el mundo ha cambiado y que no puede seguir siendo como era. Y de verdad es que por muchos motivos me propuse desde el primer día igualar. La verdad es que no me tocó el tiempo más fácil para igualar, no les voy a decir una cosa por otra. Siempre me acuerdo un día que estábamos en Olivos y seguíamos trabajando en el medio cuando la pandemia nos molestaba mucho, nos perseguía mucho, que un día vinieron Nelly y Dora y me vinieron a buscar porque había un Zoom con un montón de mujeres de todo el país. Y yo estaba tapado de problemas de la pandemia, estaba tapado. Íbamos caminando, ¿no? con Dora y Dora me incentivaba a que yo tome noción de la importancia del Zoom que íbamos a tener en ese momento. Y la verdad es que tenía toda la razón Dora, pero yo estaba con la cabeza tapada en otro lado. Y siempre me acuerdo que le dije a Dora, es una broma, entiéndanlo bien, ¿no? Estaba Eli también. Le dije, che, tengo que arreglar la deuda con los privados, tengo que arreglar la deuda con el fondo, tengo que arreglar el problema del desempleo, tengo que arreglar esta pandemia y justo ahora a ustedes se les ocurre terminar con el patriarcado. Gracias a Dios que se decidieron a terminar con el patriarcado. Fue un momento muy difícil, seguramente, fue un momento muy difícil el que nos tocó vivir a todos, a todas, a todes. Pero siempre recuerdo esa anécdota. Dora se reía mucho con mi comentario, que obviamente solo tuvo un objeto de reírnos un rato. Pero la verdad es que yo estoy convencido que el mundo debe cambiar y que la sociedad debe cambiar y que la Argentina debe cambiar. Estoy absolutamente convencido de eso. Y que cambiar significa ganar espacios al respeto. Y la mejor forma de respetar es igualar al otro. ¿Dónde se pierde el respeto? Cuando uno trata con distancia al otro. Cuando uno marca una distancia respecto del otro. Esa es la peor desigualdad. Finalmente somos todos lo mismo, seres humanos en esta tierra. Y no debería haber ninguna razón para que uno sea más que otro. Objetivamente no debería haber ninguna razón. Es cierto que todo lo que mencionó Elizabeth recién cuando planteó lo de cómo el mundo se concentra su riqueza y toda la desigualdad que eso genera, es cierto que eso es así, y es una desigualdad muy odiosa, pero hay una desigualdad que nosotros podemos proponernos terminar. O sea, es más difícil terminar con este capitalismo financiero tan perverso y tan macabro que concentra riqueza en pocos y distribuye miseria en millones. Pero no es difícil que nos respetemos los unos a los otros. No es difícil. No es difícil que nos igualemos.
si la decisión empieza por uno. Y por eso les dije al comenzar que yo quería hablarle hoy más a los varones, a los hombres, que a las mujeres. Porque las mujeres han entendido y pelean, y bienvenido que peleen. Y de todas las identidades de género han entendido y pelean por su espacio, y bien que lo hacen. Pero los que más resisten de entenderlo el tema son los hombres. Son los que más resisten. Miren, yo vengo de esa misma cultura, vuelvo a repetir. Vuelvo a eso. Yo estoy... me perdiste, che, ¿qué estaba hablando? Yo sé que yo también soy parte de esa cultura y que a mí me cuesta un poco menos, la digo porque hace mucho tiempo que estoy convencido de esto y porque además, en esencia, soy alguien que me siento muy libre y amo la libertad y la verdad creo que lo peor que le puede pasar a una sociedad es que por la estupidez humana uno le quite la felicidad al otro, ¿no? Yo me acuerdo cuando se aprobó el matrimonio igualitario, cuánta gente fue feliz, solamente porque dejamos que cada uno se quiera con quien quiera. Y me preguntaba, ¿y por qué tanto tiempo hicimos infeliz a la gente si la vida mía no cambiaba por eso? ¿Por qué? Del mismo modo que me preguntaba cuando hicimos la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, y yo lo empecé a plantear en la campaña, y había compañeros y compañeras que me decían, no, porque acá el problema es que muchas mujeres abortan porque en verdad no tienen condiciones para criar a su hijo. Ah, bueno, pero ese es otro tema. Entonces tenemos que resolver, para que la mujer sea libre, que quien quiera tener a su hijo tenga la posibilidad de criarlo y quien no quiera tenerlo tenga la posibilidad de interrumpir voluntariamente su embarazo. Y entonces atendí las dos libertades. Las dos libertades atendí. Y fuimos más libres e igualamos. Y yo que me acuerdo allá en el año 2004, Ginés era ministro de Salud, yo era jefe de gabinete, y a Ginés, pobre Ginés, se le había ocurrido, cenamos el otro día y nos acordábamos, se le ocurrió como una medida preventiva, gracias, un aplauso para Ginés. A Ginés se le había ocurrido que como un mecanismo de educación sexual y de prevención también profilactica, repartir preservativos en la calle. Y se armó un bodrio alucinante con el pobre Ginés. Un capellán del ejército dijo que había que tirarlo al río, a Ginés, porque hacía esas cosas. Pero alguien descubrió que yo estaba dando un curso en la facultad que era una materia del ciclo profesional orientado, que se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su punición. Y claro, a los 10 minutos caí en la volteada con Ginés. Esas locuras pasaban en Argentina. A alguno le molestaba que reflexionemos sobre si en verdad tenía sentido castigar penalmente el aborto. Esas locuras nos pasaron. Bueno, fuimos avanzando, fuimos ampliando derechos, ampliamos muchos derechos. Yo siempre digo que Cristina en su primer gobierno fue una máquina de ampliar derechos, con la asignación universal por hijo. Con el matrimonio igualitario, con la muerte digna, con la identidad de género, con el Código Civil, que cambió tanto. Y la verdad es que yo estoy empeñado en ganarle a Cristina, dar más derechos y ampliar más derechos, porque Cristina con eso hizo una mejor sociedad. Y en verdad vamos a seguir trabajando para que esos derechos sigan ampliándose. Y una vez más,
lo que tengo que hacer es pedirle a mis amigos, amigas de mi sexo, que por favor abramos la cabeza de una vez y para siempre. Yo he tenido que sacar, digo, para que entendamos, y yo me hago cargo también, pero que entendamos a dónde llegamos. He tenido que sacar un instructivo para que entiendan los ministros que tienen que nombrar mujeres en el gabinete. Es incomprensible. Es incomprensible, pero digo estas cosas para que entendamos. Para que entendamos. Y leo en los diarios, no, hay ministros enojados porque le piden que se respete la paridad. No, loco. Enojate por vivir en otro siglo, el mundo cambió y las mujeres están presentes. Y si quieren pruebas, las tienen ahí. Miren, miren lo que son las mujeres en la sociedad argentina. ¿Quieren pruebas? Ahí tienen. Días atrás fuimos a premiar a mujeres científicas. ¿Sí? Convertimos el Salón de los Científicos en el Salón de la Ciencia. Y de repente, al lado de cada hombre científico de la Argentina, apareció una mujer científica, que yo muchas veces no sabía quiénes eran. Y cuando empecé a leer sus historias, dije, ¿y cómo nunca nos enteramos de esto? Porque cuando uno pregunta, dame el ejemplo de una mujer científica, sale Marie Curie en el acto, ¿no? Y nos cuesta conseguir otra. Bueno, vayan a ese salón que hay por lo menos 8 o 9, y hay miles de mujeres científicas que han aportado a la Argentina. Y fui al CONICET y me enteré que el 60% de nuestros investigadores que son mujeres. El mundo ha cambiado. Bienvenido el fin del patriarcado. Yo las invito a que no bajen los brazos, que sigan demandando más igualdad, porque la desigualdad además se ve en muchas otras cosas, no solamente en el acto discriminatorio o en la violencia. Se ve en el trabajo. Cuando para el mismo trabajo hay un sueldo para un hombre y un sueldo para una mujer. Se ve permanentemente en el criterio selectivo. Y se ve también la desigualdad cuando vemos, por ejemplo, en materia de cuidados de personas, cómo es la mujer ha trabajado y trabaja naturalmente, me animaría a decir, vocacionalmente, por cuidar al otro, y ese trabajo nunca es reconocido. ¿Y eso por qué? Es porque es mujer, porque la mujer nació para cuidar. ¡No! Todos nacimos para cuidar. Todos nacimos para cuidar. Y como todos nacimos para cuidar, tenemos que recompensar el trabajo que todos hacen. Así que les pido que en esta semana donde ustedes dicen que mueven el mundo, primero nos dejen algunos hombres decir que nosotros también queremos moverlo. Y segundo y fundamentalmente, decirles a todos, a todas y todes, que tenemos que construir una sociedad más justa. Y que una sociedad más justa solo es posible si nosotros nos decidimos a igualarnos entre nosotros. De otro modo, es más difícil. Yo sé que no voy a poder igualar rápidamente condiciones económicas, pero les pido, les exijo a todos que tengamos la ética de igualarnos en la convivencia. Cuando digo convivencia, eso incluye la posibilidad de desarrollarnos, de crecer, de armar nuestras vidas como se nos da la gana. Disfrutemos de vivir un tiempo donde somos respetados por la condición humana, no por el sexo. Disfrutemos de un nuevo tiempo donde todos y todas y todes seamos iguales. Gracias por estar aquí. Con las palabras
del señor presidente de la Nación. Bueno, muy bien, el discurso del presidente Alberto Fernández en el marco del mes de marzo, en el marco del Día de la Mujer Trabajadora y en el marco justamente de esto que se llama Las mujeres movemos el mundo hacia la igualdad, que comprenderá muchas actividades que iniciaron hoy y que van a concluir el día domingo, sobre las cuales ya podremos hablar. Fernanda Reverte, no nos queda más tiempo para las preguntas, que las vamos a dejar pendientes para la semana que viene. Pero bueno, vaya si está cambiando el mundo, ¿no? Que un presidente hace las reflexiones como las que estábamos escuchando. Sí, claro. Y además, desde el organismo también tenemos una mirada muy profunda sobre las cuestiones de género. Vos fíjate que justamente el presidente se refería a las tareas del cuidado y ya son más de 150.000 las mujeres que pudieron cargar años de aporte en la Argentina para poder jubilarse. Claro. Como ir identificando aquellas cuestiones nos hacen ser mejores en las políticas públicas y por supuesto construir una sociedad mejor. Sí, claro, claro. ANSES ha sido esencial y es esencial para eso. Gracias, Fer. Gracias.